Vamos a buscar Génesis 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vos, Lumi. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Bien, fíjese un detalle. Dijimos al principio, Génesis 3 comienza discutiendo acerca de Dios y de su palabra. Llegamos a Génesis 3:6 y apareció la visión de la mujer sobre la cuestión. ¿Ok? Y después, acto siguiente, versículo 7, diciendo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, es importante tener en cuenta esto. Fueron y cosieron hojas de delantales. ¿Con qué hoja? ¿De qué árbol? Higuera, muy bien. Ahora, es importante entender esto. Adán y Eva se cosieron delantales con hojas de higuera. Ahora, fíjese un detalle. Y está la parrita que yo le decía a los chicos que mediten, miren, vean este detalle. Satanás le dice, ¿serán semejantes a quién? A Dios. Ok, sabiendo el bien y el mal, ¿según quién? Dios. Ok. Y frente a eso aparece la visión, versículo 6 de la mujer. ¿Se acuerdan? Yo le dije al principio, a partir de Génesis 3, el mundo se transforma en un mundo dual. ¿Ok? Y ahí nace algo que todos ponemos en práctica y los creyentes lo utilizamos para pelearnos contra Dios. La moral objetiva y la moral subjetiva. El punto es, desde que comienza Génesis hasta el comienzo de Génesis 3, ¿sí? Estamos hablando de la moral de Dios. Dios estableciendo el orden, estableciendo las prioridades, estableciendo el desarrollo. Y el hombre en algún momento desafía esto, se rebela contra Dios y su palabra. ¿Se acuerdan? Romanos 1, injusticia e impiedad. Es decir, que lo que Satanás le estaba diciendo a Eva es que ustedes pueden ser como Dios. Por lo tanto, no necesitan de Dios. Ese concepto. Si yo no necesito de Dios, voy a armar algo que es mío. Y no voy a tomar lo que es de Dios, porque no lo necesito. ¿Se entiende la idea? Así que ahí nace la dualidad de moral objetiva y la moral subjetiva. La moral subjetiva es la que toda la humanidad en general construye, acorde a su cultura, su tradición o lo que sea. Y que es una moral que va modificándose a través del tiempo, dependiendo de cómo pinta las cosas. ¿Okay? Hoy vivimos un proceso desarrollado por la ideología de género que nos pretende imponer una nueva moral subjetiva. ¿Okay? Que el concepto es reemplazar la moral anterior, que es una moral basada en el patriarcado, en la dominación del hombre sobre la mujer y no sé cuántas giladas más. ¿Ok? Entonces la idea es venir con una nueva moral para barrer la moral anterior. Así es la moral subjetiva.
Así es la razón, digamos, la moral que nosotros queremos utilizar para enfrentar a Dios. Y le decimos, Dios, yo soy bueno. ¿Ok? Ahora, la moral objetiva de Dios está basada en la misma naturaleza de Dios. Y esto no varía jamás. Porque Dios es inmutable. ¿Se entiende la idea? Por esa razón, fíjese, ellos me citaban ayer Isaías, ¿qué pasaje es? Bien, 64, ¿cuánto? Léelo fuerte. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ok. Fíjese que ahí Isaías dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Vieron que aparece el concepto otra vez? Se va a Isaías 50 y, creo que 55. Hay momentos que Dios dice que así como es más alto la tierra, el cielo sobre la tierra, es más alto el pensamiento y camino de Dios. Fíjese cómo a través de toda la Biblia aparece esta dualidad. La justicia del hombre, y Dios dice como trapo de inmundicia, y la justicia de Dios. Pues en definitiva, si nosotros queremos llegar a Dios y encontrar en Dios la salvación, tenemos que cumplir con la demanda de la justicia de Dios. ¿Ok? Un ejemplo. Una persona que delinquió y va en cana, ¿por qué? Porque no cumplió con la demanda de la justicia humana. Mientras nosotros no delinquimos, no vamos en cana. Estamos cumpliendo con la justicia. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora, el gran problema es que el ser humano está imposibilitado de cumplir la justicia de Dios. Este es el punto de discusión en Génesis 3. Cuando la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal, y seréis semejante a ¿quién? A Dios. El punto de discusión es la justicia de Dios. Y es lo que Satanás nunca le dijo a la mujer, que nunca van a poder jamás cumplir con la justicia de Dios. Sabemos, el ser humano sabe de la existencia del pecado y de lo que Dios va a castigar, pero nunca lo vamos a poder hacer. Fíjese un detalle con Israel. Si usted va cuando Israel, o sea, los judíos son así esquizofrénicos como nosotros. Antes cruzó el Mar Rojo y dijo, ¡hey, Moisés, loco, déjate hinchar, loco, nos sacaste de Egipto para que muramos en el desierto, que no había cementerio allá! Mira lo que nos hace. Dios lo libera, cruza el Mar Rojo y ¿qué dice? Empieza con los cánticos, exultante. Lo que vos querés lo hacemos. Dijo, bueno, toma, acá está la ley. Y todo el Antiguo Testamento, yo creo que una de las razones por la cual se escribió el Antiguo Testamento es para decirnos, che, gente, usted, vos, yo, ningún ser humano puede cumplir con la justicia de Dios. ¿Se entiende? Nadie puede cumplir con la justicia de Dios. Y este es el concepto de Romanos 3:23, que también mencionaba ayer. Así que se lo traigo para alguien que busque Romanos 3:23. Vamos a leer del 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Fíjese el detalle, viene la lógica que desarrolla Pablo. Pablo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 tiene detalles muy exquisitos para entender la conducta del ser humano desde el punto de vista sociológico, antropológico, qué es lo que el ser humano ha hecho cuando decidió rebelarse contra Dios y se dio cuenta que metimos la pata. Y entonces a partir de allí el ser humano comienza a desarrollar conductas que en definitiva lo único que hace es alejarnos más de Dios. Romanos 2, Pablo descarga contra los judíos y che, a ver, manga de judíos, ¿usted cree que está mejor que ellos? No, le dice, encima peor, a usted le fue confiada la palabra de Dios.
Llega el capítulo 3 y entonces Pablo dice, che, encerramos todo el mundo bajo pecado. Y cita un salmo y dice, no hay ni uno solo que es bueno, nadie busca a Dios. Y así llega el 21 y dice, ahora sí se manifestó la justicia de Dios. Fíjese otra vez esta discusión, la justicia de Dios, la moral de Dios y la justicia del hombre. ¿Cuál es el problema con la justicia del hombre? Entonces Pablo dice, ahora se manifestó la justicia de Dios en Cristo Jesús y todos necesitan de Cristo Jesús porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el concepto, el significado de ese versículo? La medida de Dios. El concepto de Pablo es que algunos más, algunos menos, nadie llega a esta medida. Por lo tanto, nadie puede ser justificado. ¿Ok? Nadie llega a la medida de Dios, a la justicia de Dios. Por eso nadie puede ser justificado. Por esa razón, dice Pablo, ahora se manifestó la justicia de Dios. Pues se nos dice que nosotros somos hechos justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este es el concepto. En Génesis 3, Pablo, la serpiente le dice a la mujer, ustedes pueden ser como Dios, sabiendo bien y el mal. Pero nunca le dijo, che, muchachos, a partir de ahora jamás van a hacer el bien. Jamás van a poder satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Jamás van a poder cumplir con los requisitos de Dios para que podamos llegar a Él. Se acabó el cuento acá. ¿Ok? Esto no se lo dijo. Ahora, a partir de Génesis 3:6, el ser humano comienza a desarrollar su justicia o su moral. Y esto lo vemos muy claro. Capítulo 4, capítulo 5. La descendencia de Caín, desarrollando una civilización. La descendencia de Abel o de Set, desarrollando la otra, digamos, vertiente. Génesis capítulo 6, se juntaron las dos vertientes y se pudrió el ambiente. ¿Se acuerdan? Génesis 6 dice, las hijas de los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y dijo, che, está buena esta piba, ¿sí? Vamos para adelante. Entonces, a raíz de esa putrefacción que comienza con la unión de estas dos vertientes, vino el castigo de Dios sobre la tierra y vino el diluvio. Ahora, hablando de eso, ayer le dije a los muchachos, ¿alguien sabe? ¿Vieron que Enoc dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver la muerte? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál era la profesión de Enoc? De Enoc. ¿Sabe que el Nuevo Testamento nos dice cuál fue la profesión de Enoc? Mira qué interesante, ¿no? Mire, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. ¿Cuántas veces escucharon decir que Abraham era un pagano y Dios lo llamó del paganismo? ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, la versión oficial es que Abraham era pagano. Venía de los caldeos y Dios lo llama. Si usted lee un poco más, diría, ¿cómo diría? Digamos, más inquisitivamente, Génesis 12, que está el llamamiento de Abraham, se va a dar cuenta de alguna cosa. Y aparte, es totalmente contradictorio decir que Abraham era pagano. Primero, cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham jamás se sorprende de que apareció un Dios que le habla. Segundo, Dios llamaría a un pagano sin una conversión, porque Dios le dice de primera, así nomás le larga a Abraham, deja todo, tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, deja todo y vení a la tierra que te voy a mostrar. Y voy a hacer de vos una nación grande y en ti será bendita toda la familia de la tierra. La verdad, ahí caímos todos, judíos o gentiles. Esta es la raíz de ese árbol, de ese olivo natural,
que aparece en Romanos capítulo 11. Y no vemos la conversión de Abraham en el medio. No vemos la conversión de Abraham en el medio. ¿Se entiende? ¿O no será que Abraham era un convertido ya? A veces tenemos una imagen distorsionada. Fíjese un detalle. En Génesis dice que Abraham salió a perseguir a estos 13 reyes que se llevó, digamos, cautivo a su sobrino. Y cuando vuelve, ¿qué hace? Si usted busca un poco el mapa, claro, busca un poco el mapa de Palestina, la realidad es muy interesante. Mire, trate siempre de leer estos hechos históricos con un mapa al lado, porque le permite, digamos, ubicar detalles que son interesantísimos. Fíjese, cuando Jacob vuelve de allá de sus parientes, toma un camino que no es el camino habitual para llegar a Palestina, entre comillas. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que el negro se julepeó, que el hermano le va a venir a fajar. ¿Y qué hizo el muy macho? Mandó a su mujer y a su niño adelante. El muy macho dijo, bueno, vayan estos pibes adelante a ver si por ahí ve los chicos y dice, bueno, ya está, tengo un sobrino, lo voy a perdonar la vida. El muy macho hizo eso. Ahora, Jacob hace un camino que no es el habitual, por ejemplo. Si usted mira un poco el mapa, cuando Abraham vuelve de perseguir y recuperar a Lot y un montón de botines, no necesariamente tiene que pasar por Jerusalén, es el rey de Salem, Melquisedec, pero pasa. Y dice que Melquisedec, ¿quién era? Aparte del rey de Salem, ¿quién era? Sacerdote. Era sacerdote de Dios Altísimo. Moisés se raja a Egipto, mató a un egipcio, dijo, chao loco, me descubrieron, rajemos. Y se encuentra con quien iba a ser su esposa, la defendió a su esposa y a sus hermanas, y ahí entra en contacto con quién, con su suegro Jetro. ¿Quién era Jetro? Era sacerdote de Dios. ¿En qué quedamos? ¿Entiende? La verdad, yo creo que, y si usted a eso le suma la profesión de Enoch, entre otras razones, van a encontrar un detalle muy interesante. La verdad es que en todo el tiempo antiguo siempre existió el testimonio de Dios, ¿ok? Y la conversión a Dios. Yo no creo que Adán era un pagano, al contrario. Abraham era un pagano, al contrario. Abraham es alguien que Dios llama porque era, digamos, un seguidor o un creyente de Jehová, entre comillas, para decirlo de alguna forma. ¿Se entiende un poco la idea? Ahora, el problema es esto. Comienza el concepto, la dualidad de la moral de Dios y la moral del hombre. Y aquí viene un tema interesante. Pregunto, el presidente dijo hace poco, el problema de la economía argentina es la deuda externa. Y aprovechó y le dijo, Fondo Monetario, mirá cómo me paro de mano, si sos macho vení. Pregunto, ¿es o no es la deuda externa el problema de la economía argentina? Bueno, yo tengo que emitir porque no puedo pagar, porque tengo que darle guita al Fondo Monetario. Como no tengo guita, porque se lo llevan estos buitres, tengo que emitir. Este es el argumento del gobierno, por supuesto. ¿Se entiende? En parte no le asiste, en parte le asiste la razón. Es cierto, el Banco Central no tiene un mango. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros en el mes de diciembre hicimos un pago al Fondo Monetario de 4.500 millones de dólares. Y nos quedamos como Dios te ha echado al mundo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que seguir alimentando los planes sociales, tengo que darle a los monotributistas ese préstamo 150 lucas sin intereses y pagarlo en 12 cuotas y cosas por el estilo. ¿Dónde saco esa plata? Tengo que pagar sueldo,
La plata que yo tenía se lo llevaron a estos tipos. ¿Qué hago? Y tengo que emitir. O sea, es totalmente lógico. Por lo tanto, ¿es o no es la deuda externa un problema de la economía argentina? o lo que genera el problema de la economía. Mire, hay una cosa muy simple. Sí, primero, vamos a partir de esta base. La deuda externa argentina no son los 45.000 millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario. La deuda externa argentina asciende a los 360.000 millones de dólares, no 45. O sea, le da 45 y te queda todavía 300 y pico mil. ¿Se entiende? Ahora, si la deuda externa fuera el problema de la economía argentina, entonces significa que sí, el Fondo Monetario viene y te dice, te perdono toda la deuda, no pagues más un mango, mañana estamos creciendo. ¿Es verdad? No. O sea que ese no es el problema. Y la verdad es, la deuda externa es la consecuencia de las cosas que venimos haciendo mal durante décadas. ¿Se entiende un poco el concepto? Bien, vamos a Génesis 3. Fíjese qué interesante la acción de Satanás, la respuesta de Dios y la respuesta de Adán y Eva. ¿Ok? Mire, es interesantísimo. Satanás le dice a la mujer, ¿cuál es la causa de tu problema? ¿Quién? Dios. Ahora, cuando Dios le dice a Adán, le digo lo siguiente, miren, no, sin ánimo de entrar en un debate, sobre todo para los papás, o los papás o papaces que tienen chicos chiquititos. Está Pepa acá. Romanos 3:23, o todo Romanos si quieren. Romanos 5:12, como leíamos ayer. ¿Sabe qué? Con otro pasaje más zanja la discusión definitivamente acerca de qué pasa si un niño se muere. ¿Se va al cielo o no? ¿Vieron esa discusión? O sea, no pensemos en Pepa, pensemos en Pepito. Pepito tiene 2 meses de vida. El Pepito, los padres lo buscaron desesperadamente. Durante años buscaron un bebé y no llegaba, hasta que finalmente, por diferentes métodos, técnicas modernas de la medicina, la mujer quedó embarazada. Llegó el día del alumbramiento, la felicidad total, y a los 2 meses el pibe se muere. Y viene y te pregunta, pastor, ¿mi hijo está en el cielo? ¿Qué le contestarías? Esta es una vieja discusión. Están aquellos que dicen, sí, mira, el chico hasta que no empiece a pecar, se va al cielo. Yo le puedo garantizar que, por lo menos mis hijos, aún de meses, sabían qué cosa estaba mal. Y lo seguían haciendo. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es un problema moral objetiva, moral subjetiva. El problema es esto. ¿Saben por qué nosotros pecamos? ¿Saben por qué pecamos? Porque nacemos pecadores. Lamentablemente llegamos a este mundo con una naturaleza totalmente corrompida y pecamos porque somos pecadores. No es a la inversa. No es que nosotros nos transformamos en pecadores porque pecamos. No, pecamos porque somos pecadores. Este es el principio de la palabra de Dios. Es decir, que ese niño que nació, que se murió a los 2 años, a los 2 meses, también es pecador. Y a veces los padres, porque la moral del mundo nos dice que los niños es símbolo de la pureza. ¿Vieron? Te pone la foto de un niño recién nacido, te dice, y vos dices, qué tierno, te empieza a caer la baba, ay, chiquitita linda. Una vez hicimos en la iglesia el tema que estamos tocando era la crianza de nuestros hijos. Entonces le dije a que pasen todos los niños al frente. Todos los niños en brazos, no en brazos, caminando, ellos se paran al frente. ¿Qué ven? Si yo le digo que usted ve que todo esto es símbolo de pureza, ¿qué diría? Sí, todo sí. Yo le voy a decir lo que la Biblia dice. Este chico, este niño, es potencialmente, tiene la capacidad de desarrollar toda la maldad. Es alguien que va a explotar en algún momento con toda la maldad.
ese niño cuando se muere se va al infierno igual, lamentablemente. Porque la justicia de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Nadie que no cree en Cristo como su Salvador puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque solamente aquello que es justo va en la presencia de Dios. Y como le decía recién, todo el Antiguo Testamento se escribió para decirnos, che, somos incapaces de cumplir con la demanda justa de Dios. Por esa razón, necesitamos de un sustituto. Alguien que cumpla por nosotros la exigencia de la santidad de Dios. Y nosotros accedemos, Juan 3:16, a aquella persona que cumple con la exigencia de la santidad de Dios. ¿De qué forma? Por fe en el Señor Jesucristo. ¿Se entiende? De ahí, padres, la importancia de ocuparnos y de preocuparnos desde muy chico, estar compartiéndole el Evangelio de Cristo. No sé cuándo mi hijo va a tomar decisión. No sé si va a tomar decisión alguna vez. Yo personalmente agradezco por mi esposa, por mis hijos, porque bueno, es lo que yo compartí hace poco con los hermanos. Estoy tan tranquilo acerca de que pase lo que pase, volveré a estar con ellos, que mi preocupación es, che, ¿y mi gatito? Porque un día estaba uno de mis gatos en la cama conmigo, yo estaba gritando y decía, el día que te muera no te voy a ver más. Así que a partir empecé a desarrollar en mi mente que voy a dejar un legado y voy a escribir un cuento basado en mis gatos. Pero esta es una realidad, esta es la situación. Ahora, Satanás le dice a Eva, la causa de tu problema es Dios. Así que yo te abro la tranquera, rajá. Vos podés ser como Dios, por lo tanto no necesitas de Dios. Podés desarrollar pautas morales supremas como la de Dios. Así que eso es la propuesta que le hace. Y Adán se comió la manzanita, como buen pollerudo. Ahora, fíjese cuando Dios le dice a Adán, che, macho, ¿qué hiciste? Fíjese Génesis 3, versículo 12. Alguien que lo lea. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ok. Fíjese que la respuesta de Adán no va a la causa, va a la consecuencia. Es como nosotros diciendo, el problema de la economía argentina es la deuda externa. Y Adán le dice a Dios, el problema, o sea, nosotros no reconocemos, o el gobierno, que nosotros durante décadas venimos haciendo malas cosas. No reconocemos cuál es el problema real, la causa, si decimos la consecuencia, la deuda externa es el problema. Adán le dice a Dios, ¿sabe qué? ¿Viste esta yegua que me diste por esposa? Bueno, esta yegua es el culpable. ¿Qué significa? Si Dios no le hubiera dado a la esposa, ¿él no hubiera pecado? ¿Se entiende la idea? La respuesta de Adán fue manifestar la consecuencia y no la causa. ¿Entiende bien el concepto? Y nosotros, el ser humano, hace exactamente lo mismo generación tras generación. Hablamos de la consecuencia. La culpa de uno, del otro. Comienzan las justificaciones. Adán estaba justificándose. Es esta mujer. Estaba hablando de la consecuencia. Se justificaba con eso. Después Eva hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero es interesante lo que Dios hace. Dios dice, bueno, muchachos, se jorobaron. A partir de ahora, esto es decir, lo que se daba se acabó. Esto es lo que les espera. Pero es interesante que Dios no trata con Adán y Eva de manera que como causa del problema. Trata con ellos como consecuencia. ¿Y con quién trata como causa? Con la serpiente. ¿Alguien que pueda leer el 14 y el 15? Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad
enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el callo. Ok, fíjense en detalle. Dios le dice a Adán y Eva, che, muchachos, la embarraron y van a sufrir las consecuencias. Esto es irremediable. ¿Ok? Todo lo bueno que yo le di hasta hoy se acabó. Tal es así que, ¿de qué forma? Dios no maldice directamente al hombre, sino que maldice a la tierra. Dice, la tierra será maldita por tu causa. Por esa razón, después encontramos con que Pablo en Romanos nos dice que la creación gime por su redención. Por eso encontramos, porque Pedro nos dice que todas estas cosas creadas se va a quemar, se va a destruir. ¿Por qué? Porque está bajo la maldición de Dios. De manera que en Apocalipsis 21 Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? Pero Dios va hacia la causa del problema del hombre, Satanás, que por medio del pecado y de la muerte tiene esclavizado a la humanidad a partir de ahora, ¿no? Entonces Dios dice, vos sos el problema, macho, y te voy a reventar. Por esa razón, Cristo entró en la fortaleza del enemigo y logró la implosión, o la explosión, llámalo como quieran, de la fortaleza del enemigo desde adentro. ¿Ok? Y fíjese que aquí aparece ya lo que yo le comentaba. Esta es la primera vez que aparece la noción del evangelio. Es lo que habitualmente llamamos protoevangelio. Porque ¿qué le dice Dios a la serpiente? Básicamente, ¿cuál va a ser el frente de conflicto? De la mujer contra la simiente suya, contra la simiente de la... Ok, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Sabemos que la simiente de la mujer es Cristo, no por este versículo, sino por lo que hablamos de la revelación progresiva. Que de hecho, ya en este capítulo, ya aparece la primera revelación acerca de cuál es el medio para la obtención de salvación. Y ya el capítulo 4 nos relata algo. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y 15 dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, ¿ok? Y la simiente suya, o sea, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanear. O sea, anuncia conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Y después termina diciendo, la simiente de la mujer te va a reventar la cabeza. Y vos apenas le vas a rasguñar el talón. ¿Quién es la simiente de la serpiente? La serpiente misma. Por esa razón, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Cristo dijo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por esa razón, ¿ok? Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio, justicia, una cosa así. ¿Cuál es el orden? Bueno, de pecado, y después dice, ¿y de juicio por qué? Porque el príncipe de tu mundo ya se lo... Exactamente. Es decir, que cuando Cristo vino, está cumpliendo esta profecía. Que la simiente de la mujer, además, nos dice la Biblia, que Cristo nació de mujer, bajo, digamos, según la ley. O sea, no, por eso es la simiente de la mujer. ¿Ok? Y Cristo le revienta el coco a Satanás, tal cual como está la profecía, la primera profecía, la salvación, la redención. Apenas el hombre pecó, Dios ya dijo, tengo un plan para solucionar este problema. Fíjese lo que es el amor, la misericordia, la gracia de Dios, que ya tenía preparado el plan para rescatarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Y Dios te dice algo, no hay forma que yo pueda rescatarlo si no voy a la causa, Satanás. ¿Ok?
Mientras el ser humano pasa su vida hablando, justificándose, Dios dice, mira, ataca el problema. Fíjese la vida de un creyente. Pasa lo mismo. Creemos en Cristo cuando aceptamos la moral objetiva de Dios y reconocemos que mi moral, mi buenas obras, todo lo que yo hice, lo que soy, no sirve. Entonces yo acepto esto. Y entiendo que solamente a través de Cristo yo encuentro justificación delante de Dios. Pero una vez que creemos en Cristo, ¿sabe qué hacemos? Volvemos a esto. Y le peleamos a Dios lo que yo digo está bien contra lo que Dios dice que está bien. ¿Se entiende? Y empezamos la discusión otra vez. Dios te dice, no, mira, así es como se hace la cosa. No, yo no quiero hacer así. ¿Ok? Otra vez empezamos este conflicto. ¿Se entiende la idea? Así que, entienda bien esto. El problema de la relación del hombre con Dios no pasa por si sos bueno o sos malo. El problema originario de la relación del hombre con Dios es que quebrantamos esta ley. No es esta ley. Esta ley es el problema. Así que no importa que el ser humano diga yo soy bueno, todo lo que quieras. El problema es que yo no puedo cumplir con esto. Este es el problema. El origen del conflicto del hombre es esto. Y la solución al conflicto del hombre es cómo solucionar este problema. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Entonces, evidentemente, lo que la Biblia nos va a decir, que nosotros, ningún ser humano sobre este mundo existente, que haya existido, que exista y que va a existir, puede solucionarme este problema. ¿Saben por qué? Lo vamos a ver un poquitito después, mañana pasado. Este es un problema de la, ¿cómo llamarlo? De la ceguera del hombre. Fíjese un detalle, ¿no? Es interesante cuando uno lee Romanos capítulo 1, ese proceso donde el ser humano, después que se rebeló contra Dios y se sabe que metió la pata, ¿qué hace? La clásica, el ser humano, vamos hacia la consecuencia, empieza la justificación. No es que yo me equivoqué, es aquel que hizo malas cosas. ¿Y qué tiene que ver con vos? Pues hizo malas cosas y me trajo como consecuencia, empieza la justificación. Si usted lee Romanos capítulo 1, va a encontrar este proceso. El hombre justificándose de qué forma. Primero principal, saco a Dios del medio. El ser humano desarrolla, digamos, la intelectualidad, desarrolla el conocimiento, desarrolla la ciencia con un objetivo muchas veces no declarado. Es demostrar que Dios no existe. Si Dios no existe, no existe la moral objetiva, por lo tanto no hay problema. Fíjese que una de las cosas que la ciencia permanentemente, entre comillas, busca, es que Dios desaparezca de todo escenario. ¿Ok? A través de las diferentes teorías que van dando por ahí, dando vueltas por ahí. ¿Qué sé yo? La evolución. O actualmente, a través de la última gran teoría de la física, la madre de todas las teorías, la M, y donde el extinto Stephen Hawking, un momento dice, todas las cosas llegan a existir por medio de la ley de la física. Por lo tanto, no necesitamos a Dios. Además te dice, antes del Big Bang no existía nada, ni el tiempo. Por lo tanto, antes del Big Bang no había un tiempo donde Dios podía existir. ¿Ok? Entonces, el punto central es esto. Si yo puedo negar la existencia de Dios, niego el derecho del autor. Porque si Dios existe, entonces yo soy creación de Dios. Por lo tanto, Dios tiene derecho de autor sobre mí. Y este es el planteo que Pablo hace en Romanos capítulo 9. Cuando dice, por ejemplo, ¿no tiene el alfarero potestad sobre el barro para hacer del mismo barro vaso para honra y para deshonra? Hablando precisamente de la soberanía de Dios, Pablo plantea este problema.
si Dios existe, entonces nuestro creador, por lo tanto, tiene derecho de autor sobre nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, usted y yo tenemos la obligación de respetar ese derecho de autor. Si Dios desaparece, se acabó, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ok? Entonces, usted lee Romano 1, van a encontrar el proceso donde el ser humano comienza a profundizar la moral subjetiva y comienza el proceso de negar la existencia de la moral objetiva y, por supuesto, la existencia de Dios. Este es el proceso que hace el ser humano y lo hacemos actualmente. Cuando compartimos el Evangelio, nosotros vamos hacia esto. Digo, yo soy bueno. Pero acá, ¿qué es lo que el punto de conflicto? Dios te dice, no, macho, si sos bueno estaría justificado delante de mí. ¿Se entendió el concepto hasta acá? Entonces, fíjese un detalle. Dios le dice o sea, Adán y Eva, che, muchachos, van que será, esta es la consecuencia por la maldad cometida por el pecado. Pero a Satanás le dice, a vos te voy a reventar. Porque destruyendo precisamente, y es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, hablando del postrer enemigo de la muerte, destruyendo precisamente este imperio que Satanás creó, Dios puede lograr la salvación, ¿sí?, del ser humano. Entonces Dios ya en Génesis 3:15 le declara la guerra a Satanás. Le digo, macho, a vos te voy a reventar. Desde el mismo momento que Dios le dice a Adán y a Eva, voy a poner, comenzar a ejecutar el plan de la redención, de la salvación del hombre, Dios ya le dice algo a Adán y Eva. Fíjense que en Génesis 3 aparece esta diferenciación entre moral subjetiva y objetiva. ¿En dónde? ¿En dónde? En lo que el hombre hizo y lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva automáticamente después que pecaron? ¿Y qué es lo que Dios hizo al finalizar el capítulo 3? Léalo, fíjese, el último versículo. Bien, es decir que Dios ya no está diciendo algo. La salvación no depende de lo que nosotros hacemos. Ahora depende exclusivamente de lo que Dios hace. Porque no hay forma que lo que nosotros hagamos puede traernos justificación delante de Dios. Entonces Dios cambia la túnica de hoja de Adán y Eva por túnica de pieles. ¿Ok? Y ya anuncia ¿qué cosa? El medio por el cual la simiente de la mujer va a lograr la salvación, el sacrificio, el derramamiento de sangre. Hebreo dice claramente, sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Porque hasta donde yo sé, usted para sacarle la piel a un animal hay que liquidarlo, inevitablemente. Porque aunque no lo mates antes, le sacaste la piel, se muere. ¿Ok? Ahora, fíjese un detalle. Capítulo 4 aparece la ofrenda de Caín y de Abel. ¿Por qué usted cree que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Primero, ¿por qué Caín y Abel ofrecieron sacrificio? ¿Dónde aparece ese concepto? Génesis 3. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque indudablemente en Génesis 3 Dios ya estaba instituyendo el sacrificio como medio para redención. ¿Y cuál era el animal de Génesis capítulo 3 que Dios le sacó la piel para hacer túnica para Adán y Eva? No lo dice. Pero Génesis 4 nos da la respuesta. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Qué hizo? ¿Qué ofreció? Ofreció precisamente, ¿ok?, lo más gordito, lo mejor de sus ovejas. A ver, no es que un día Caín y Abel se levantaron y dije, che, muchacho, che, hermano, vení.
¿Te parece si le lleva una ofrenda, un sacrificio a Dios? Y claro, y entonces Abel dice, ¿qué es un sacrificio? Lo que yo no vi nunca. Mira, no sé, por ahí un día leí Patoruzú, por ahí, bueno, y era una cosa así, tenés que hacer un altarcito, traer unas cosas, lo pones ahí, lo quemás, es así, bueno, hagámoslo. Es una burrada. Caín y Abel sabían de la existencia del sacrificio y ellos a su tiempo hicieron esa ofrenda, porque indudablemente Dios en Génesis 3 instituyó ya el sistema de sacrificio. Y ahora por Génesis 4 sabemos que el animal que Dios sacrificó para hacer túnica de pieles han sido ovejas. Y esta revelación progresiva llega, por ejemplo, hasta Isaías 53, y de golpe encontramos que Dios pega el salto. Ya no es, o sea, el cordero para quitar los pecados, ya no es un animalito, me aparece una persona. Isaías 53, clarísimo. Fíjese Isaías 53, 11. A ver, alguien que lo lea. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Fíjese que, si usted lee Isaías 53, está hablando digamos, del siervo de Jehová, entre comillas. Está hablando de una persona. Y el 11 dice que por el conocimiento de quién. ¿Qué dice? Por el conocimiento de ese siervo de Jehová que va a llevar nuestro pecado, por ese conocimiento, justificará. ¿Ok? Es decir, por medio del sacrificio de Jesucristo, Dios nos justifica delante de Él. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumplió la justicia de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Okay? Entonces, mañana creo que llegaremos a la otra pregunta. Y vamos a ver algo interesante. Y es que, ¿se acuerdan? Le pregunté, ¿cómo lo mató Caín a Abel? ¿De qué forma lo mató? ¿Cómo lo mató Caín a Abel? ¿Y por qué motivo lo mató? ¿Se entiende? No fue por pura envidia, por enojo, por celo. La Biblia no revela por qué lo mató. Eso lo vamos a ver mañana. Ahora, escúcheme una cosita. Quiero concluir con este concepto nomás. Dios ya en Génesis 3 nos encontramos primero esto. Comenzó la dualidad moral de Dios y del hombre. Y el hombre a partir de allí desarrolla una civilización basada sobre esta moral. ¿Por qué? Porque el hombre cree que es bueno. ¿Ok? Cree que es bueno, por lo tanto su moral también es buena. ¿Por qué? Porque ahora soy como Dios, sabiendo bien el mal. Pero lo que ellos niegan y no entienden muchas veces la raza humana, que el problema no está acá, el conflicto está acá. Porque nosotros quebrantamos las normas, las leyes de Dios. ¿Ok? Y acá está el problema donde tengo que resolver este conflicto. Entonces, por más que usted diga yo soy bueno, o voy a la iglesia, o lo que sea, no resuelve el problema de conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo bueno delante de Dios, conforme a la norma moral de Dios. No lo puede. No hay forma, no hay ser humano que pueda por sí mismo llegar a la presencia de Dios. ¿Ok? Y ya Génesis 3 nos está anunciando por qué la necesidad, ¿sí?, de esta simiente que ahora, después de la revelación progresiva, sabemos que es Dios mismo. ¿Por qué la necesidad de la intervención de Dios mismo en el proceso de la salvación del hombre? ¿Se entiende el concepto? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, este es el problema. Tu conflicto con Dios no es si sos alto, bajo, bueno, malo, si sos religioso o no. Tu conflicto con Dios no es tampoco si yo soy hijo o hija de pastor o no. Ese no es el problema. El problema es cómo yo resuelvo este conflicto.
que he quebrantado las normas morales de Dios. Y así encima, la Biblia me dice que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno. Todos se carrearon. Uy, la pelotita, ¿qué hago? ¿Ok? Entonces, este es el Evangelio, la buena noticia. Que ante esta situación de un futuro pero tan negro y nefasto para la raza humana, que no hay otro lugar más que el lugar preparado para el castigo eterno de Satanás y sus ángeles, el infierno, y todo aquello que parte de este mundo sin Cristo va a compartir ese destino. Satanás no quiere caer solo. Él quiere arrasar con la creación. ¿Por qué vino a buscar al ser humano? ¿Se acuerdan lo que venimos diciendo? La creación más amada de Dios, que somos nosotros, Él viene a arrasar con esa creación. Nosotros. ¿Ok? Entonces, este es el Evangelio de Cristo, la buena noticia. Frente al destino tan desastroso que nos espera, la buena noticia, y aparte nosotros somos incapaces de resolver el problema. Imagínese que usted está delante de un barquito que va de cabeza hacia, o un coche, tiene delante suyo al Everest, y su coche, usted ya no tiene control de ese coche, y sabe que está en la montaña ahí, está viendo la montaña, y sabe que va a ser irremediable la colisión contra esa montaña. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Dígame. Yo no sé si usted alguna vez chocó mientras manejaba. La verdad que yo nunca choqué. Siempre me chocaron. Pero sí le puedo decir que hace 2 años atrás un viaje a Brasil, íbamos al casamiento de un amigo por la ruta de Mercosur, que es una porquería. Una noche lluvioso, se me cruza un zorro en la ruta. Un zorrito salió volando de la nada. Y era ya, uno sabía que era inevitable, era fracción de segundo ese choque. De hecho, fíjese que habitualmente cuando hay un choque, quien sale menos lesionado es el que conduce. Porque el tipo está ya previendo el choque, ya se está poniendo en esa posición para enfrentar ese choque y lograr menor daño posible. Pero el resto no sabe nada. Y se hacen percha. ¿Ok? Nosotros, el ser humano, la raza humana, estamos viendo el Monte Everest y sabemos que vamos a chocar y no tenemos forma de pisar el freno, romper la caja, pegar el volantazo. No hay forma. Sabemos que va a ir contra eso. Y usted, su esposa, sus hijos, sus padres, todos los seres que usted ama, se va a estrolar contra eso. Así es nuestra situación delante de Dios. Y lo que Dios hace en ese contexto, precisamente, de golpe, te da la buena noticia. Que hay alguien que puede sacarte de acá y estrolarse en tu lugar. Este es el Evangelio, donde Dios te dice, aunque sabe que no hay destino más que el infierno, hay alguien que puede cambiar ese destino por vos. Es el Evangelio de Cristo, donde Dios nos da un sustituto que va a sufrir las consecuencias de mi pecado, que va a pagar todo lo que mi pecado acarrea, la sentencia existente sobre mi vida por mi pecado. Alguien va a sufrir toda esa consecuencia por vos, Jesucristo. De manera que Dios nos dice hoy, todo aquel que cree en Él, para que no se pierda, más tenga vida eterna. Si estás aquí hoy y nunca y siempre pensaste que vos, tu vida, lo que haces, lo que no haces, es algo que puede solucionar tu relación con Dios, te doy la mala noticia que no se puede. Pero la buena noticia es que alguien sí lo puede solucionar por vos. Es Jesucristo. Y la única forma de acceder a Cristo es por fe, confiando
plenamente que solamente Jesucristo y su obra en la cruz de Calvario, derramando su sangre y muriendo en mi lugar, cargando mi pecado o la pena de mis pecados. Si estás dispuesto hoy a creer en esta verdad de la palabra de Dios, Dios nos dice, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis amigos, ¿estás dispuesto hoy a creer en Cristo? ¿Estás dispuesto hoy o dispuesta a reconocer delante de Dios que hasta hoy te manejaste de esta forma? Y reconoce que sos pecador, por lo tanto no llegas acá. Y reconoce que necesitas de Cristo para llegar a la justicia de Dios. Así que la pregunta es muy simple. ¿Qué vas a hacer con Cristo esta mañana? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Vendrás a Él, dirás, Dios, yo reconozco mi fracaso moral. Y reconozco que no llego acá porque soy pecador. Pero creo que Cristo es quien trae la justicia de Dios para darme salvación y perdón de pecado. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Vamos a orar. Todo el mundo con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados.